La noticia de la despedida de Xabi Alonso ha generado un fuerte impacto en el entorno del Real Madrid, no solo por el nombre propio implicado, sino por el momento y las circunstancias en las que se produce. Cuando una figura con su trayectoria, su vínculo emocional con el club y su creciente prestigio como entrenador aparece en el centro de la actualidad, el debate trasciende rápidamente lo inmediato y se convierte en una reflexión más amplia sobre el presente y el futuro del proyecto blanco. La decisión de Florentino Pérez, en este contexto, adquiere una dimensión estratégica que va más allá de un simple movimiento institucional. Xabi Alonso representa un perfil singular dentro del fútbol europeo. Su pasado como jugador del Real Madrid, su conocimiento profundo de la cultura del club y su exitosa transición al banquillo lo han situado durante años como una opción natural en el imaginario colectivo para asumir responsabilidades mayores. Su evolución como entrenador ha sido seguida con atención desde Valdebebas, no solo por los resultados obtenidos, sino por la identidad de juego que ha logrado construir y por la madurez mostrada en la gestión de grupos competitivos. La noticia de su despedida introduce un elemento de sorpresa que obliga a analizar el contexto con detenimiento. No se trata únicamente de una salida o de un cambio de rumbo profesional, sino de un movimiento que tiene implicaciones directas en la planificación del Real Madrid. La figura de Xabi Alonso había sido asociada de manera recurrente a futuros escenarios, lo que explica la magnitud del impacto cuando se confirma que ese camino toma otra dirección. Florentino Pérez se encuentra, una vez más, en el centro de la toma de decisiones. Su historial al frente del club demuestra una capacidad notable para anticiparse a los cambios y para actuar con una visión a largo plazo, incluso cuando las decisiones generan debate o incomodidad inicial. En este caso, la gestión de la situación relacionada con Xabi Alonso exige un equilibrio delicado entre la continuidad institucional, la estabilidad deportiva y la necesidad de adaptarse a un contexto en constante evolución. El Real Madrid atraviesa un momento en el que la planificación del banquillo adquiere una relevancia especial. La exigencia competitiva es máxima y cualquier decisión relacionada con la dirección técnica tiene un impacto directo en la dinámica del equipo. La despedida de Xabi Alonso, en este sentido, no puede interpretarse de manera aislada, sino como parte de un proceso más amplio en el que el club evalúa sus opciones y define sus prioridades. Desde una perspectiva neutra, es importante entender que la relación entre Xabi Alonso y el Real Madrid siempre ha estado marcada por el respeto mutuo y por una visión compartida del fútbol. Su salida no implica necesariamente una ruptura, sino una bifurcación de caminos en un momento concreto. En el fútbol moderno, este tipo de decisiones suelen responder a una combinación de factores personales, profesionales y estratégicos que no siempre son visibles desde el exterior. La reacción del entorno ha sido inmediata. Aficionados, analistas y medios especializados han comenzado a especular sobre las razones de esta despedida y sobre sus posibles consecuencias. Algunos interpretan el movimiento como una pérdida de una oportunidad de oro para el club, mientras que otros lo ven como una decisión lógica dentro de un proceso de maduración tanto del entrenador como de la institución. Esta diversidad de opiniones refleja la complejidad del escenario y la dificultad de establecer una lectura única. Florentino Pérez, consciente del impacto mediático, suele manejar este tipo de situaciones con discreción. Su estilo de gestión se caracteriza por evitar declaraciones innecesarias y por permitir que las decisiones se expliquen a través de los hechos. En este caso, la ausencia de un discurso público detallado añade un componente de incertidumbre que alimenta el debate, pero también refuerza la idea de que la decisión responde a una estrategia cuidadosamente meditada. El papel de Xabi Alonso en este contexto merece una atención especial. Su despedida no se produce en un momento de declive, sino en una fase de consolidación como entrenador. Esto refuerza la sensación de que su camino profesional sigue una lógica propia, orientada al crecimiento y a la búsqueda de retos que encajen con su visión del fútbol. Para el Real Madrid, este hecho supone asumir que no todas las piezas encajan en el mismo momento, incluso cuando existe afinidad y un pasado compartido. La historia reciente del club ofrece precedentes que ayudan a contextualizar la situación. El Real Madrid ha sabido gestionar salidas y regresos de figuras emblemáticas a lo largo de los años, entendiendo que los proyectos no siempre avanzan en línea recta. En este sentido, la despedida de Xabi Alonso puede interpretarse como un capítulo más dentro de una narrativa más amplia, en la que las decisiones se toman en función de las circunstancias y no únicamente de las expectativas. Desde el punto de vista deportivo, la planificación del futuro inmediato se convierte en una prioridad. La figura del entrenador es central en la definición del estilo de juego, la gestión del vestuario y la integración de nuevas incorporaciones. La decisión de Florentino Pérez, por tanto, no se limita a cerrar una puerta, sino a abrir otras que deben ser analizadas con la misma profundidad y rigor. El impacto emocional de la noticia también es significativo.
Xabi Alonso no es solo un nombre asociado al pasado glorioso del club, sino un referente para una parte importante de la afición. Su despedida genera una sensación de oportunidad aplazada, de un proyecto que podría haber sido pero que, por ahora, no se materializa. Gestionar esta percepción es uno de los retos que enfrenta la directiva en términos de comunicación y relación con el entorno. La figura de Florentino Pérez emerge, una vez más, como el eje sobre el que gira el relato. Su capacidad para tomar decisiones impopulares cuando considera que son necesarias forma parte de su legado. En este caso, la elección de no avanzar en el camino que muchos daban por hecho refuerza la idea de que el club se rige por una lógica interna que no siempre coincide con el sentir mayoritario. El análisis de esta situación también invita a reflexionar sobre el timón en el fútbol de élite. Las carreras de entrenadores y clubes no siempre avanzan al mismo ritmo, y forzar determinadas etapas puede resultar contraproducente. La despedida de Xabi Alonso puede interpretarse, desde esta óptica, como una decisión orientada a preservar opciones futuras en lugar de precipitar un escenario que no se consideraba óptimo en el presente. A medida que se asienta la noticia, el debate se desplaza hacia las consecuencias prácticas. ¿Qué significa esta decisión para el proyecto deportivo? ¿Cómo afecta la planificación a medio plazo y qué mensaje envía el club hacia adentro y hacia afuera? Estas preguntas no tienen una respuesta inmediata, pero forman parte del análisis que se irá construyendo con el paso del tiempo. El Real Madrid se encuentra, como tantas veces en su historia, ante un momento de transición. No necesariamente marcado por una crisis, sino por la necesidad de tomar decisiones que definan el rumbo en un entorno altamente competitivo. La despedida de Xabi Alonso se inscribe en este contexto, actuando como un recordatorio de que incluso las relaciones más sólidas están sujetas a las dinámicas cambiantes del fútbol moderno. En este punto, el escenario permanece abierto. La despedida de Xabi Alonso obliga a profundizar en el contexto interno del Real Madrid y en la lógica que suele guiar las decisiones de Florentino Pérez cuando se trata de figuras con un fuerte vínculo emocional con el club. A lo largo de su presidencia, Florentino ha demostrado que, pese a valorar la identidad y el pasado común, prioriza siempre una visión estratégica que sitúa al club por encima de cualquier nombre propio. Esta forma de entender la gestión explica por qué determinadas decisiones, aun siendo impopulares, se ejecutan cuando se considera que el momento no es el adecuado. En el caso de Xabi Alonso, la expectativa generada no surgió de la nada. Su trayectoria como entrenador ha sido analizada con lupa desde sus primeros pasos, destacando no solo los resultados obtenidos, sino la claridad de su propuesta futbolística y la capacidad para dotar a sus equipos de una identidad reconocible. Este crecimiento sostenido alimentó la percepción de que su llegada al banquillo del Real Madrid era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, el fútbol de élite rara vez sigue guiones preestablecidos. Florentino Pérez ha sido históricamente partidario de evitar transiciones forzadas. En su modelo de gestión, el entrenador debe encajar no solo en el plano deportivo, sino también en la estructura institucional y en el momento concreto que atraviesa el club. La despedida de Xabi Alonso puede interpretarse, desde esta óptica, como una decisión orientada a preservar la estabilidad y a evitar un escenario en el que las expectativas superen las condiciones reales para cumplirlas. El Real Madrid se mueve en un equilibrio delicado entre tradición e innovación. Por un lado, existe una fuerte conexión con figuras que representan el ADN del club. Por otro, la exigencia competitiva obliga a tomar decisiones basadas en criterios de rendimiento inmediato y adaptación al contexto actual. En este sentido, la figura de Xabi Alonso, pese a su peso simbólico, debe evaluarse en función de estas variables y no únicamente de su pasado como jugador. La planificación del banquillo es uno de los aspectos más sensibles de cualquier proyecto deportivo. Un cambio en la dirección técnica no afecta solo al estilo de juego, sino también a la gestión del vestuario, a la integración de jóvenes talentos y a la relación con la directiva. Florentino Pérez es consciente de que cada transición implica riesgos y que el margen de error en el Real Madrid es mínimo. Esta conciencia explica la cautela con la que se abordan decisiones de este calibre. Desde el entorno del club, la despedida de Xabi Alonso también se interpreta como una señal de continuidad en la forma de gestionar los tiempos. El Real Madrid ha demostrado en el pasado que no se deja llevar por la presión mediática ni por la impaciencia del entorno. En varias ocasiones, decisiones que generaron críticas iniciales terminaron siendo validadas por los resultados. Este precedente refuerza la idea de que la elección actual responde a una lógica interna sólida, aunque no sea evidente de inmediato. El impacto de la noticia en la afición refleja la dualidad entre emoción y racionalidad. Xabi Alonso despierta un fuerte sentimiento de identificación, y su posible llegada al banquillo representaba para muchos una conexión directa con una etapa exitosa del club.
La confirmación de su despedida genera una sensación de oportunidad aplazada, pero también invita a reflexionar sobre la necesidad de separar el componente emocional de la planificación deportiva. Desde un punto de vista estrictamente profesional, la decisión de Xabi Alonso de seguir su propio camino puede entenderse como una apuesta por su desarrollo personal. Asumir el banquillo del Real Madrid implica una presión extraordinaria y una exposición mediática constante. Para un entrenador en fase de consolidación, elegir el momento adecuado para dar ese salto es fundamental. En este sentido, su despedida no necesariamente cierra la puerta a un futuro reencuentro, sino que redefine los plazos. El Real Madrid, por su parte, debe gestionar las consecuencias inmediatas de esta decisión. La planificación a medio y largo plazo requiere claridad en la dirección técnica y una visión compartida entre directiva y cuerpo técnico. La figura de Florentino Pérez vuelve a ser central en este proceso, ya que su capacidad para alinear objetivos deportivos y estratégicos ha sido una de las claves de su longevidad al frente del club. La comparación con situaciones pasadas resulta inevitable. El club ha vivido episodios similares en los que entrenadores con un fuerte vínculo emocional no asumieron el cargo en el momento que muchos consideraban ideal. En algunos casos, el tiempo demostró que la espera fue acertada. En otros, el debate se mantuvo abierto durante años. La despedida de Xabi Alonso se inscribe en esta tradición de decisiones que solo pueden evaluarse plenamente con perspectiva. El análisis de la decisión también debe contemplar el contexto competitivo actual. El fútbol europeo atraviesa una fase de gran exigencia táctica y física, en la que la gestión del vestuario y la adaptación constante son esenciales. El Real Madrid, acostumbrado a competir en todos los frentes, necesita un liderazgo técnico que garantice estabilidad y capacidad de respuesta ante escenarios cambiantes. La elección de no avanzar con Xabi Alonso en este momento puede responder a la percepción de que el proyecto requiere otro tipo de perfil en el corto plazo. La comunicación institucional juega un papel clave en la gestión de este tipo de situaciones. La discreción con la que se ha manejado la despedida refuerza la imagen de un club que evita alimentar polémicas innecesarias. Sin embargo, esta misma discreción deja espacio para la especulación y para interpretaciones diversas. El equilibrio entre transparencia y control del mensaje es uno de los desafíos constantes en la gestión de un club de esta magnitud. Para Xabi Alonso, la despedida marca un punto de inflexión en su carrera. Su nombre seguirá asociado al Real Madrid, independientemente de su destino inmediato. La manera en que se produzca su evolución como entrenador será observada con atención, tanto por el club como por el entorno futbolístico en general. Cada paso que contribuirá a redefinir su perfil y a determinar cuándo y cómo podría darse un eventual regreso. El Real Madrid, mientras tanto, continúa avanzando en su planificación. La figura del entrenador es solo una pieza dentro de un engranaje complejo que incluye la gestión de la plantilla, la política de fichajes y la integración de nuevos talentos. La decisión de Florentino Pérez debe entenderse dentro de este marco más amplio, en el que cada movimiento está interconectado con los demás. El debate generado por la despedida de Xabi Alonso también pone de manifiesto la dificultad de gestionar las expectativas en un club con tanta historia. La afición tiende a proyectar deseos y anhelos sobre figuras emblemáticas, pero la realidad de la gestión deportiva exige una mirada más fría y estratégica. Encontrar el equilibrio entre ambas dimensiones es uno de los retos permanentes del Real Madrid. La salida de Xabi Alonso del foco inmediato del Real Madrid abre un periodo de reflexión más profundo sobre el modelo de continuidad que el club ha desarrollado en los últimos años y sobre la manera en que se gestionan las transiciones en una institución marcada por la urgencia competitiva. El Real Madrid no opera únicamente en función de resultados a corto plazo, sino dentro de una estructura en la que cada decisión debe encajar en un proyecto global que abarca lo deportivo, lo institucional y lo simbólico. En este contexto, la despedida de una figura tan ligada emocionalmente al club adquiere una dimensión que va más allá de la coyuntura actual. El debate sobre Xabi Alonso no surge solo por su calidad como entrenador, sino por lo que representa dentro del imaginario colectivo del madridismo. Su figura encarna una combinación poco habitual de elegancia futbolística, inteligencia táctica y conocimiento profundo de la cultura del club. Estos atributos lo convierten en un candidato natural para asumir responsabilidades mayores, pero también elevan las expectativas hasta niveles que pueden resultar difíciles de gestionar en determinadas circunstancias. La decisión de Florentino Pérez debe leerse, en parte, como una forma de proteger tanto al club como al propio entrenador de un escenario en el que la presión podría desbordar los márgenes razonables. El Real Madrid ha aprendido, a lo largo de su historia reciente, que no todas las transiciones deben responder a una lógica emocional. En un entorno donde el ruido mediático es constante,
la tentación de satisfacer las demandas del entorno puede resultar contraproducente. La figura del presidente ha sido clave para mantener una línea de actuación basada en la frialdad estratégica, incluso cuando ello implica renunciar temporalmente a opciones que generan ilusión. Esta filosofía se refleja con claridad en la gestión del caso de Xabi Alonso. La planificación deportiva del club se apoya en una estructura que busca minimizar los riesgos asociados a los cambios bruscos. El banquillo del Real Madrid es una de las posiciones más exigentes del fútbol mundial, no solo por la calidad de la plantilla, sino por la presión constante de competir por todos los títulos. En este contexto, la elección del entrenador debe responder a criterios muy específicos que van más allá del prestigio o del vínculo emocional. La experiencia, la capacidad para gestionar egos y la habilidad para adaptarse a escenarios cambiantes son factores determinantes. Xabi Alonso, pese a su notable progresión, se encuentra todavía en una fase de construcción de su carrera como técnico. Su decisión de seguir su propio camino puede interpretarse como una muestra de madurez y de conciencia sobre la importancia del timín. Asumir el reto del Real Madrid en un momento inadecuado podría condicionar negativamente su desarrollo, algo que tanto él como el club parecen haber tenido en cuenta. Esta coincidencia de intereses refuerza la idea de que la despedida no es fruto de una ruptura, sino de una elección compartida. El impacto de esta decisión también se extiende al vestuario. Los jugadores, especialmente aquellos que comparten pasado con Xabi Alonso o que lo consideran un referente, observan cómo se gestionan este tipo de situaciones. La claridad en la toma de decisiones y la coherencia del proyecto influyen directamente en la percepción interna de estabilidad. En este sentido, la gestión serena de la despedida contribuye a mantener un clima de normalidad y a evitar distracciones innecesarias. Desde una perspectiva institucional, el Real Madrid envía un mensaje claro sobre su forma de actuar. El club no se deja arrastrar por las expectativas externas ni por la presión del entorno. Esta postura refuerza una identidad basada en la autonomía y en la convicción de que las decisiones deben responder a una visión a largo plazo. Aunque este enfoque no siempre es comprendido en el corto plazo, ha sido uno de los pilares del éxito reciente de la institución. El análisis del caso de Xabi Alonso también invita a reflexionar sobre la evolución del rol del entrenador en el fútbol moderno. La figura del técnico ha adquirido un protagonismo creciente, convirtiéndose en un elemento central del relato deportivo. Esta exposición aumenta la presión y reduce el margen de error, especialmente en clubes de máxima exigencia. La decisión de aplazar una incorporación de este calibre puede interpretarse como una forma de preservar la figura del entrenador y de evitar un desgaste prematuro. La afición, como parte esencial del ecosistema del club, vive este episodio con una mezcla de decepción y comprensión. La ilusión generada por la posible llegada de Xabi Alonso se ve pospuesta, pero no necesariamente descartada. La historia del Real Madrid está llena de regresos y de segundas oportunidades, lo que alimenta la idea de que este no es un punto final, sino una pausa. Gestionar esta expectativa es uno de los retos de la comunicación institucional. Florentino Pérez, en este contexto, refuerza su imagen como gestor a largo plazo. Su trayectoria muestra una preferencia clara por las decisiones meditadas, incluso cuando estas van en contra del sentir mayoritario. Esta coherencia ha sido clave para mantener la estabilidad del club en momentos de gran turbulencia. La despedida de Xabi Alonso se suma a esta narrativa, consolidando un estilo de liderazgo basado en la previsión y el control. El escenario futuro del banquillo del Real Madrid sigue siendo objeto de especulación. La ausencia de Xabi Alonso en las quinielas inmediatas obliga a explorar otros perfiles y a redefinir prioridades. Esta apertura del abanico de opciones puede resultar positiva, ya que permite al club evaluar alternativas que encajen mejor con las necesidades actuales de la plantilla. La flexibilidad en la planificación es una de las virtudes que ha permitido al Real Madrid adaptarse a contextos cambiantes. El fútbol, por su naturaleza, es un entorno de ciclos. Las oportunidades aparecen y desaparecen en función de múltiples variables, muchas de ellas impredecibles. La despedida de Xabi Alonso debe entenderse dentro de esta lógica cíclica, en la que las trayectorias individuales y colectivas no siempre avanzan al mismo ritmo. La capacidad para aceptar esta realidad y actuar en consecuencia es una de las claves del éxito en el alto nivel. El análisis de este episodio también pone de relieve la importancia del consenso interno. La alineación entre directiva, cuerpo técnico y entorno del jugador facilita la gestión de decisiones complejas. En el caso de Xabi Alonso, la sensación de que todas las partes han actuado con respeto y profesionalidad contribuye a minimizar el impacto negativo de la despedida. Este clima de entendimiento es fundamental para mantener abiertas las puertas a futuros escenarios. A medida que el tiempo avance,
la atención se desplazará hacia los resultados deportivos y hacia la evolución del proyecto. El fútbol tiene una capacidad notable para redefinir las narrativas en función de lo que ocurre sobre el terreno de juego. Si el Real Madrid mantiene su competitividad y logra cumplir sus objetivos, la decisión de Florentino Pérez será reinterpretada bajo una luz más favorable. En caso contrario, el debate podría reactivarse con mayor intensidad. La decisión de Florentino Pérez de aceptar la despedida de Xabi Alonso y no avanzar en ese camino en este momento concreto termina de consolidarse como un movimiento que debe interpretarse desde una lógica institucional más amplia, alejada del impacto inmediato y de la reacción emocional. En el Real Madrid, cada determinación relevante forma parte de una arquitectura de largo recorrido en la que la prioridad no es satisfacer expectativas puntuales, sino proteger la estabilidad del proyecto en un entorno extremadamente volátil. La figura de Xabi Alonso, por todo lo que representa, intensifica el debate, pero no altera los principios sobre los que se sostiene la gestión del club. El Real Madrid ha construido su identidad moderna sobre la capacidad de anticiparse a los escenarios y de tomar decisiones antes de que las circunstancias obliguen a hacerlo. Esta filosofía ha permitido al club mantenerse competitivo durante décadas, incluso en contextos de profunda transformación del fútbol europeo. La despedida de Xabi Alonso encaja en esta lógica preventiva, en la que se evalúan no solo las oportunidades, sino también los riesgos asociados a cada movimiento. Apostar por un entrenador en un momento inadecuado puede tener consecuencias duraderas, tanto para el club como para el propio técnico. La figura de Florentino Pérez vuelve a situarse en el centro de esta narrativa. Su estilo de liderazgo se caracteriza por una visión empresarial aplicada al fútbol, en la que el sentimentalismo no puede imponerse a la planificación estratégica. Aunque esta forma de actuar genera fricciones con parte del entorno, también ha sido clave para sostener un modelo ganador. En el caso de Xabi Alonso, la decisión refuerza la idea de que el club no se deja llevar por la presión externa ni por la nostalgia, sino que actúa en función de lo que considera más adecuado para su presente y su futuro. Desde la perspectiva del entrenador, la despedida adquiere un significado igualmente relevante. Xabi Alonso ha demostrado una notable capacidad para gestionar su carrera con paciencia y coherencia. Lejos de precipitarse hacia un reto de enorme exposición, ha optado por seguir un camino que le permita consolidar su identidad como técnico y ampliar su experiencia en contextos menos condicionados por la urgencia extrema. Esta elección refuerza su perfil como un profesional consciente de sus tiempos y de la importancia de construir una base sólida antes de asumir responsabilidades de máxima exigencia. La relación entre el Real Madrid y Xabi Alonso, lejos de deteriorarse, se mantiene en un plano de respeto mutuo. La despedida no implica un cierre definitivo, sino una pausa que deja abierta la posibilidad de futuros reencuentros. En el fútbol, los caminos rara vez son lineales, y la historia del club está llena de regresos que se produjeron en momentos más favorables. Esta perspectiva permite interpretar la situación actual no como una pérdida irreversible, sino como una reconfiguración temporal de prioridades. El impacto de esta decisión en la planificación deportiva del club se extiende más allá del banquillo. La elección del entrenador condiciona la política de fichajes, la integración de jóvenes talentos y la evolución del modelo de juego. Al descartar, al menos por ahora, la opción de Xabi Alonso, el Real Madrid se concede margen para explorar otros perfiles que puedan ajustarse mejor a las necesidades inmediatas de la plantilla. Esta flexibilidad es una de las fortalezas del club en un mercado cada vez más competitivo. La afición, por su parte, se enfrenta al reto de asimilar una decisión que no responde a la ilusión inmediata, sino a una lógica más fría. El madridismo ha demostrado históricamente una gran capacidad para adaptarse a los cambios, especialmente cuando estos vienen acompañados de resultados. La manera en que el club comunique y gestione el proyecto en los próximos meses será clave para mantener la confianza del entorno y para evitar que la despedida de Xabi Alonso se convierta en un foco permanente de debate. El análisis de este episodio también permite reflexionar sobre la naturaleza del liderazgo en el fútbol de élite. Tanto Florentino Pérez como Xabi Alonso representan estilos distintos de liderazgo, pero comparten una visión común basada en la exigencia y la planificación. La coincidencia en la decisión de no forzar un escenario que no se considera óptimo refleja una madurez poco habitual en un entorno marcado por la urgencia y la presión mediática. El Real Madrid se mueve, una vez más, en un equilibrio complejo entre pasado, presente y futuro. La historia del club pesa, pero no condiciona de manera absoluta las decisiones actuales. La despedida de una figura tan emblemática como Xabi Alonso pone a prueba la capacidad de la institución para honrar su legado sin quedar atrapada en él. Este equilibrio ha sido una constante en la gestión de Florentino Pérez y explica, en gran medida, la continuidad del éxito deportivo. Desde una perspectiva más amplia,
el caso de Xabi Alonso ilustra una realidad fundamental del fútbol moderno. El timing lo es todo. Las oportunidades deben ser evaluadas no solo por su atractivo, sino por su encaje en un momento concreto. Adelantarse o retrasarse puede marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso. Tanto el club como el entrenador parecen haber coincidido en que este no era el momento adecuado para unir sus caminos en el banquillo. La evolución futura de ambos proyectos será observada con atención. Cada paso que dé Xabi Alonso en su carrera como entrenador será analizado en clave madridista, al igual que cada decisión del club en la gestión de su banquillo. Esta interdependencia simbólica forma parte de la narrativa y contribuye a mantener vivo el debate, incluso en ausencia de movimientos concretos. La manera en que se desarrollen estos caminos paralelos influirá en la percepción final de la despedida actual. El Real Madrid, mientras tanto, continúa operando bajo una lógica de máxima exigencia. La estabilidad institucional, la competitividad deportiva y la capacidad para adaptarse a los cambios del entorno siguen siendo prioridades absolutas. La gestión de este episodio refuerza la imagen de un club que actúa con determinación y que no se deja arrastrar por impulsos externos, incluso cuando estos cuentan con un amplio respaldo emocional. El cierre de este capítulo no implica una conclusión definitiva, sino un punto y aparte. La historia entre el Real Madrid y Xabi Alonso sigue abierta, aunque transite por caminos distintos. El tiempo, como en tantas ocasiones, será el encargado de ofrecer una perspectiva más clara sobre el acierto de esta decisión. Hasta entonces, el análisis debe mantenerse en un plano sereno, consciente de la complejidad que rodea a este tipo de movimientos. En última instancia, la despedida de Xabi Alonso y la decisión de Florentino Pérez reflejan la esencia del fútbol de élite, un espacio donde la planificación, la paciencia y la visión a largo plazo son tan importantes como el talento y la emoción. Entender esta realidad es clave para interpretar correctamente los movimientos del Real Madrid y para valorar la coherencia de un proyecto que, pese a las turbulencias, sigue orientado a la excelencia. Así se completa este guión, no como un relato cerrado, sino como una radiografía de un momento decisivo. Un momento en el que el club ha optado por la prudencia estratégica y el entrenador por la continuidad de su propio camino.